Chicos, oigan, pues qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Linda tarde, Armando, María Antonieta. Bueno, pues es un placer estar con ustedes. Ya vi los primeros episodios, estoy enganchadísimo. Ya quiero que sea mañana para terminarla y pues nada, a ver cómo culmina esta historia. De entrada, me gustaría saber, chicos, ¿ustedes qué tan empapados estaban respecto a este tema, no? Antes de entrar al proyecto, ¿qué sabían sobre el Orejas? Platiquen un poquito de esto. Daniel, siendo 100% honesta, yo no soy mexicana y yo no sabía nada del Mocha Orejas. Hasta que llegó a mi vida el primer casting y empecé a investigar y dije, wow, qué, qué coraje y qué valentía, de verdad, al contar esta historia, pues vamos a ver qué onda. Y ya cuando me quedé con el personaje, empecé a investigar y cada que leía algo nuevo era más escabroso para mí. Y dije, wow, esto cómo va a ser. Ya cuando conocí a mi equipo y cuando entendí cómo querían contarlo, dije, wow, estoy en las mejores manos, así que me entrego totalmente a este proceso. No me imagino cómo habrá sido no saber nada y de repente ya estar en medio de la aventura. ¿Qué estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hola Dan, ¿cómo estás? Y para mí, pues yo tengo recuerdos, ¿no? Vagamente de esa época. Ay, voy a decir una tontería, pero había varios mitos en esas épocas. Y así como oías del chupacabras, oías del mochaorejas, que éramos muy jóvenes, ¿no? Bueno, no sé tu edad, Daniel, pero se oían un montón de mitos que construyen lo que tú sabes y piensas de tu cultura y de tu país y de cómo se vive la vida cuando eres niño. Entonces, mi imagen del mochaorejas en ese entonces era lejana, era como una especie de monstruo, ¿no? Cuando eras niño, pues tú lo oías lejano y vago ahí que existía un mocha orejas. Eh, y complejizarlo ahora que trabajamos con esto, ponerte sí a investigar. Yo soy particularmente cobarde con la violencia, lo que puede ser gráfico con la violencia. Entonces, ni modo, ponerte a investigar y averiguar quién fue, qué hizo desde lo periodístico y luego descubrir a los personajes, al personaje que me toca interpretar que por suerte no es el mocha orejas, y tratar de complejizarlo, humanizarlo, tratar de que sea un ser humano real que se inserte en esta historia de la manera más verídica posible, que no sea una caricatura o que no sea una visión superficial de lo que se supone que es la maldad. Exactamente, sí, creo que es una línea muy delgada, ¿no? Entre hacer realmente una investigación profunda y hacer algo, ¿no? Que solamente se vea como, pues sí, vamos a decirlo, algo chafa, ¿no? En este caso la serie no se ve así, tiene muchos valores de producción, desde el cast que tiene, o sea, es espectacular. Me gustaría también conocer un poco de pronto cómo fue el proceso de que ustedes se documentaran para conocer, ¿no? El entorno, sus personajes, comprenderlos. Siempre se dice que pues, el actor nunca juzga al personaje, sino más bien trata de entenderlo. Entonces, ¿cómo fue para ustedes ese proceso? Cuéntenme. Pues yo investigué, vi entrevistas, fotos, traté de entender un poco el México de los 90. Pero no, nunca permití que ninguna de estas cosas que vi permearan en el proceso de ensayos que fue el momento en el que empezó realmente la construcción de los personajes, porque son personajes que están ficcionados basados en algunos que existieron, ¿no? Porque hay otros que no, que simplemente están para complementar la historia, pero el proceso creativo realmente comenzó en los ensayos. ¿Qué traía cada uno de nosotros y de qué manera nos íbamos interrelacionando entre todos, siempre con la luz de Mauricio Cruz, que fue nuestro director, que tenía todo muy claro desde el primer momento, y bajo la batuta, digamos, la banda, pues de Damián Alcázar, que es un maestro y que sí la tenía toda muy clara desde el momento, pues él al tener la responsabilidad de la historia en sus hombros y al haber trabajado mucho previamente con Mauricio, creo que nos iluminaba mucho a nosotros en el proceso de ensayos. Y algo muy bonito que ocurría es que tú llegabas a los ensayos de pronto con una propuesta, pero el compañero te daba algo totalmente diferente y era como de, ok.
Entonces ahora, ¿cómo logro complementar lo que yo traigo más lo que trae el compañero, más la visión del director? Entonces, ya lo que había investigado del personaje, pues pasaba meramente a otro plano, porque se estaban creando tantas cosas allí y estaban naciendo tantas cosas, incluso sensaciones corporales, que registraba yo inmediatamente. Pues con esto me quedo, esto es lo que va, esto es lo que está sucediendo con ella. Y así pues hasta que llegábamos al set. Y va de lo general a lo particular. Al principio yo también hice investigación, pues así en internet para ver quiénes eran los personajes. Recordar que son personajes inspirados, o sea, la historia está inspirada en hechos reales, pero por lo menos mi personaje no existió. Está construido en la ficción para efectos de la trama. Y primero, pues, como te decía, investigué mucho sobre el Mocha Orejas como esta referencia cultural tan grande. Y luego cuando llegamos a los ensayos, el director a mí me dijo en particular, deja de buscar a tu personaje, aquí lo vas a encontrar entre todos tus compañeros. Y eso es tan verdadero. Eh, Contar que, por ejemplo, yo estaba estrenando unos tenis azules en uno de los ensayos y a mi director y a Damián les dio curiosidad y alguien dijo, qué bonitos tenis. Y a partir de ahí nos creamos una historia, Damián y yo, de la relación de nuestros personajes que no se ve, que no se cuenta, pero para refrendarte lo que decía de vamos de lo general a lo particular, contamos que el personaje de El Mocha Orejas vio a un niño en la calle, le regaló unos tenis y lo más o menos cuidó, apadrinó y se convierte en este personaje que yo hago. Ese nivel de detalle en la humanidad de los personajes tienen Mauricio Cruz y Damián Alcázar, y pues de ahí ya no puedes, claro que nunca dejas de pensar en quiénes son estos personajes a nivel histórico, ¿no? Pero ya no puedes más que jugar a los personajes, personajes que se mueven en relación al otro ser humano que tienen enfrente, cómo construyen toda su escala de valores, su honorabilidad, su disciplina como equipo, ¿no? Como ellos también tienen ahí, aunque estén al revés, tienen sus rigores y sus cosas que cumplir, y eso está bien padre. Dejas un poco también de pensar en quién fue el personaje cuando confías plenamente en un director y un compañero como Damián. Sí, Mejor. sí, por supuesto, ¿no? Y aparte creo que como lo que dice, ¿no? Al final el entorno también permeaba y favorecía, ¿no? Un poco la relación y cómo se iban a dar dando las situaciones. Y se ve muy natural, creo ya, en el resultado. Algo que también me llamaba la atención era el prepararse tal vez emocionalmente, ¿no? Para este tipo de escenas, porque si bien es una serie fuerte, en su caso, ¿no? ¿Cómo se preparaban emocionalmente para vivir todo este frenesí de escenas que existen en esta serie? Pues con escenas muy violentas, ¿no? Pues como decías al comienzo, sin emitir ningún tipo de juicio, yo creo que hay que nuestro trabajo es abrir el corazón y permitirnos ser vulnerables para sentir lo que sea que el personaje esté sintiendo, para permitir que nos ocurran cosas. Y creo que lo más complicado después de esas escenas era más bien como cortar, como salir, como porque entramos en una dinámica oscura, realmente, por todo lo que por todo lo que se hace. Entonces, luego al final es cortar y cerrar y poder irte a tu casa y ser tú, porque hay cosas que duelen mucho, ¿no? En este tipo de proyectos, pero al tener un equipo tan profesional que te sostiene, al tener tanta guía, tanta claridad, el trabajo se hace menos complicado de lo que parece y pues sabiendo siempre que estamos haciendo ficción, y que estamos trabajando con todo el respeto, con todo el profesionalismo y con todas las herramientas necesarias para que ocurra la magia que el espectador ve finalmente. Yo decirte que yo como Armando, pues repito, soy muy cobarde para estas escenas de violencia explícita, pero recordaba siempre que mi personaje muy tristemente está familiarizado con esa violencia. Y mi personaje me parecía bien interesante que se estaba comiendo una paleta de
dulce como un niño mientras veía cosas atroces que hacía la banda a la que pertenece. Es como, ¿cómo cuentas que en nuestra sociedad eso convive? Entonces, poniéndome literalmente en los zapatos de ese personaje para no sufrir. Hace un personaje maravilloso, Scarlett Gruber, que súper actriz, y mi personaje tenía una debilidad por el personaje por su personaje. Y yo recuerdo que la vez que me costó más trabajo, como dice Anto, salir de esas imágenes, esos sonidos, fue uno de los días que trabajamos con Scarlett, el trabajo actoral que estaba haciendo, y yo ni siquiera la veía porque justo mi personaje no ve. Escucharla, ni siquiera se ve ella, estoy develando mucho, me van a regañar, pero solo escuchar su trabajo actoral, hablo del sonido, a mí todavía me pone los pelos de punta. Entonces hay como una parte que te ayuda en el personaje a no soltar, pero luego de repente sí es bien difícil. Ese día recuerdo que el sonido de ese personaje sufriendo, se me quedó un ratillo conmigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues sí son esas secuelas que te quedan, pero justo como decía María Antonieta, siempre dejar todo en el set, ¿no? Porque luego hay cosas que sí se permean y el cuerpo no sabe diferenciar, ¿no? El cuerpo siente. Sí. Entonces, Ese día no me salió y me lo llevé tristemente a mi casa. Después pasó, pero la potencia, resaltar la potencia de ella como actriz y del universo que se creó, y como decía Santo, de las energías como pesadas, oscuras, que uno inevitablemente se deja manchar por ellas a veces. Sí. Por eso hay que tomar vacaciones largas. En la exacto. playa. Sí, La sí, playa. liberar tu mente de todo eso, de todas esas imágenes, porque sí, es un trabajo difícil. Chicos, hay algo que también me encanta de esta serie y es justo este poder que tiene Damián con este personaje que impone. Tiene una voz, ¿no? Muy particular. A mí me encantó desde el primer inicio, pero justo para ustedes, ¿cómo era compartir escena con él? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo sintieron trabajar con él? ¿Les dio algún consejo? Platíquenme un poquito de ello. Pues trabajar con Damián es delicioso, es un hombre tan sencillo, tan profesional, tan humilde, tan claro, o sea, todo con él fluye de una manera muy fácil. Yo ya lo conocía del proyecto Acapulco que habíamos hecho unos meses antes y en ese proyecto tuve la oportunidad de convivir mucho con todo el equipo fuera de cámaras. Y allí lo conocí su historia, platiqué mucho con todos y con él especialmente, como sus orígenes, como similitudes entre nuestras historias. em, y nos hicimos amigos, entonces ya yo siento que cuando me tocó trabajar con él, pues ya habíamos como roto pues el hielo y ya había mucha confianza, y siempre platicábamos mucho antes de las escenas, cuando teníamos escenas como más fuertes, digamos, entre él y yo, platicábamos antes cómo lo ves, cómo lo sientes, podemos armarnos una especie de coreografía, dónde van a estar las cámaras, o sea, como todo muy bien, muy bien hablado y muy bien ensayado previamente para que al momento de grabar saliera todo lo que tenía que salir. Entonces siempre yo me sentí muy cómoda y muy a gusto porque Damián siempre tiene un consejo o una palabra para ti, para hacerte mejor actriz y mejor persona. La verdad, Damián es un gran maestro. Y yo decirte que sí fue un sueño, la verdad. Yo sí, para qué mentir? Ver todos los días de mis llamados en la hoja de llamado el nombre de Damián y de Gustavo Sánchez Parra, a mí hay detallitos en la carrera que uno dice, ya la voy armando, ahora sí ya la estoy armando. Y yo ver en el llamado esos dos nombres y el mío, pero además también, no por echar cebollazo, pero Anto, Armando Hernández, Alfredo Herrera, Sonia Cogollo, Vana, Alex Perea, yo decía, están bien padres todos, ¿no? Ellos. Y llegar a trabajar así es una motivación padrísima. Pensando en todo el cine y la tele que he visto con Damián y con Gustavo Sánchez Parra, de verdad, para mí sí fue un sueño. Ya con eso yo
No le digas a los demás, pero yo podía haber pagado por trabajar en eso. Eh, y luego conocerlo también, no sabes nunca a qué te vas a enfrentar cuando hay una figura tan grande como Damián, tiene derecho a hacer lo que quiera, pero luego conocerlo y conocer, son unos los dos, Gustavo Sánchez Parra y Damián, son unos grandes narradores. Entonces en el tiempo muerto no había mejor manera que hacer o jugar con Marianto y con Armando o escuchar a Damián y a Gustavo contar historias. Contarme. También le encanta contar su juventud, sus viajes, la comida. Y entonces, si piensas, están haciendo escenas atroces, horribles, maléficas, bien feas en la ficción, en la hora de la comida y entre escenas está platicándome de sus viajes maravillosos de los ochentas en la Unión Soviética. Me está contando historias fantásticas, lo mismo que Gustavo, que hablábamos de música, y eso pues nada más habla de seres humanos maravillosos que por consecuencia los hace artistas fantásticos. Bien. Qué gratificante y qué bonito, porque siento que sí, como dices, Armando, siento que sí es un sueño, ¿no? Y una rayita más, como de, ya lo hice, lo logré, ¿no? Entonces, pues nada, es espectacular el trabajo que hacen todos en conjunto y qué bonito que tenga pues, esa confianza también con ustedes, ¿no? De llegar a esos acuerdos, de platicarlo todo. Eso habla mucho del gran ser humano que Oye, contarte que Damián un día estábamos grabando, no sé, por Pachuca, y terminábamos Damián, Alfredo y yo a las 9 de la mañana. Pero había muchísima gente y había buena comida por ahí. Yo, que estaba cansadísimo, pedí que me llevaran a mi hotel. Alfredo también, y Damián se quedó todo el llamado a convivir con el equipo, a probar una comida que iba a ir a un restaurante, siempre está buscando los restaurantes, y a convivir. También eso se valora muchísimo y yo quiero ser como él un día. ya para ir cerrando, algo que también me llamaba mucho la atención de esta serie son las locaciones que usaron, espectaculares, ¿no? Platíquenme un poco dónde grabaron, más o menos en cuánto tiempo rodaron la serie, cuéntame un poquito de eso. Pues yo creo que fueron un par de meses, más o menos, de rodaje. Pues, alrededor, mis escenas, todo, prácticamente todo fue en la Ciudad de México. Tuve algún llamado hacia Cuernavaca. Y ¿sabes algo que creo que se puede observar es el nivel de detalle de cada escena. O sea, sí se tomaba su tiempo grabar cada escena para aprovechar, como bien dices, la locación, para aprovechar la luz, para aprovechar la atmósfera. O sea, realmente vivimos y habitamos cada una de las escenas que hicimos en la serie y siento que eso se va a valorar mucho, ese trabajo de detalle en el proyecto. Sí, yo también que ya lo vi, veo cómo cobran potencia las locaciones, el trabajo de diseño de producción, la foto, la iluminación, el vestuario, nuestros props, cobran muchísima fuerza ya cuando le estás viendo, ¿no? Como que yo no le había prestado tanta atención, pero reconstruir esta ciudad que sí todavía recordamos de los noventas, pero también hacerle como estos detalles de la luz, el vestuario me parece muy divertido, muy como interesante también de ver. Creo que todos ese cuidado al detalle se puede ver, se puede disfrutar también como que lo acompaña de una manera muy amable a los personajes, todo lo que pasa alrededor de ellos. Y pues sí, filmamos en Ciudad de México, a mí me tocó irnos a la carretera, creo que por Pachuca un par de días, estuvimos grabando cosas de exteriores allá, también me tocó en el de Cuernavaca, pero en general locaciones que eran como joyas perdidas en la Ciudad de México, ¿no? Abríamos un zaguán y ya estábamos en el cuartel de esta banda, ¿te acuerdas, Santo? Que estaba todo construido, la estufa prendida, la cocina real, el hoyo construido a la medida. Era como el olor, los trapos que había ahí, toda la convivencia, los refrescos que nos tomábamos, todo estaba como superpuesto para que nosotros llegáramos a habitarlo y sucediera la magia de la ficción. Hasta el polvo estaba en los lugares donde tenía que estar. Wow, maravilloso trabajo de arte y de nuestro director de foto, Andrés León Becker, de nuestro director Mauricio Cruz Fortunato, de nuestro elenco. Wow, gracias a VIX y gracias a todos por esto, de verdad. Ya para cerrar con broche de oro, hay una pregunta que saca justo este personaje que le preguntan.
Para ustedes, ¿qué es la felicidad? ¿Es momentánea? ¿Es permanente? ¿Qué es la felicidad? Cuéntenme. ¿Se lo preguntas al personaje o se lo preguntas a la actriz? A ustedes como personas, como actores. Wow, la felicidad es un estado del ser en el que uno decide entrar o no entrar. Pienso que para cada persona es distinto de acuerdo a sus orígenes, de acuerdo a sus sueños, de acuerdo a su historia de vida. Pero para mí la felicidad es vivir tranquila, vivir de lo que amo, superarme, ser una mejor persona cada día. ¡Ay, me dieron ganas de llorar! Em, Estar con mi familia, honrarlos y hacer mis personajes desde el alma, desde el corazón. Eso para mí es felicidad, o sea, me siento muy feliz y muy agradecida. Y me vas a hacer llorar, Daniel, qué horror. Ay, a todo, ya me hiciste también Yo soy ahí. yo soy muy, ahí me tocas, porque pues hay que celebrar estos logros. Y como te digo, todo depende de las historias. Yo soy emigrante, yo pasé por muchas cosas y hoy en día puedo decir que soy una mujer feliz y soy una mujer plena. Y eso se lo debo en gran parte a México. Por eso lo amo, lo honro y le agradezco mucho y dejo toda mi alma en cada personaje. Es un lujo tenerte en México, Anto. Vámonos a bailar salsa cuando regreses. Te quiero. Qué belleza. Para mí la felicidad creo que debe ser un estado constante, una búsqueda constante todos los días. Quizá nunca la alcances como un ideal, pero trabajar todos los días, pararte y agradecer y ponerte como objetivo y voy a ser feliz. Ah, chinga. Me van a hacer también conmoverme a mí. No, ya. Eh, Ponerte como objetivo también ser feliz. ¿Cómo? Para mí, lo personal, desde la paz, desde el trabajo, desde la compañía, desde la calma. Uno con la edad va buscando más la calma que la gran euforia como felicidad. Más bien un día tranquilo donde te tomes tu té o tu café feliz y sepas que estás con la gente que quieres y que están bien. Y que están bien, uf, ya estás del otro lado. Totalmente. Pues a todo tu público maravilloso, gracias, gracias por escucharnos, gracias por sintonizar. No se pierdan el Mocha Orejas a partir de este 23 de enero por las pantallas de VIX. Dejamos el alma en este proyecto y yo sé que ustedes lo van a disfrutar. Y aprovecho para invitarlos a que me sigan en mis redes, @Marianto Hidalgo, porque allí voy a estar subiendo mucho material tras cámara. Amigos de Sin Spoilers, no se pierdan el estreno del Mocha Orejas este 23 de enero en VIX Premium. La van a pasar muy bien. Es un producto que hicimos con mucho amor, con mucha entrega y creo que es necesario que toda la gente en nuestro país lo vea.